nuestro colega Humberto Bacaflor desde Tarija. Un fuerte abrazo. Humberto, bienvenido. Buen día, así iniciamos la semana. Buen día, Marianela, encantado. Mira, los bolivianos nos hemos quedado con la información del Tribunal Electoral, no le digo supremo por razones obvias, ¿no? De que el sí consiguió 49% y el no 52, 51%. Ese es un informe incompleto y además falso. Estuve hablando ayer con un experto en cuestión de estadísticas electorales, Luis Pedraza. Luis Pedraza tiene en su computadora los archivos de todas las elecciones de Bolivia, inclusive del siglo XIX. O sea, es realmente la mejor documentación que hay sobre elecciones en Bolivia. Y él me dice lo siguiente, Luis Pedraza dice lo siguiente, que tomando el padrón electoral sin descontar ni blancos ni nulos como hace el Tribunal Electoral, sino el padrón completo, el MAS consiguió el año 2005 48%, el 2009 subió a 58%, el 14 bajó a 54% y ahora está en 38% respecto del padrón electoral, es decir, sin descontar ni blancos ni nulos. Y el 21 de febrero, el MAS obtuvo 670,000 votos menos que en las elecciones del 2014. 670,000 votos menos. Entonces, y esto te lo decía fuera de cámara, como se dice, sin contar todos los fraudes previos y durante la votación y durante el escrutinio que se han producido esta vez, que han sido muchos. Se calcula que el gobierno consiguió reducir 10 puntos al no, 10 puntos de manera fraudulenta. Entonces, en este momento estaríamos en condición de decir que el resultado del referéndum fue de 60%, 64 contra 38 y no 51 contra 49. Evo Morales había dicho este fin de semana en un programa que acaba de invitar una de sus colaboradoras, que es la directora de La Razón, un periódico comprado con dinero del chavismo en La Paz, acaba de decir que el corazón, el hueso duro del MAS equivale a 50% de los votos, y eso lamentablemente para él no es cierto. El hueso duro del MAS está en 35, 36, 37%, según las cifras que tiene Luis Pedraza. Entonces estamos viendo el derrumbe del MAS en el país. Está cayendo este partido, más o menos por la misma temporada, parece que fue una epidemia, ¿verdad, Marianela? Por la misma temporada en que Maduro está agonizando, es un cadáver insepulto. La Dilma Rousseff no sabe qué hacer ya para quedarse en la presidencia de Brasil. Ayer más o menos 3 millones, he estado leyendo la prensa brasileña, Marianela, 3,5 millones de brasileños han caminado por las calles de Río, de Sao Paulo, de Brasilia, exigiendo, pidiendo la destitución de la Dilma y el encarcelamiento de Lula da Silva. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, en la Argentina, trata de sobrevivir al desastre que le dejó. En realidad la señora que se llama Cristina Fernández de Kirchner le dejó un campo minado al gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Todos estos gobiernos populistas se están cayendo, se están derrumbando y están dejando deudas gigantescas. En Bolivia, Marianela, en este momento la deuda pública es de 13,000 millones de dólares, es superior a las reservas del Banco Central. Las reservas están en 12,500. La deuda es de 13,000 millones de dólares, sin haberle añadido los 7,000 millones que le está prestando China. 7,500.
ya, con lo cual llegaría la deuda a 20.000 millones de dólares. Y el préstamo que le va a hacer la India, porque ya ha viajado una delegación de masistas a la India para solicitar otro préstamo, o sea, parecido al que dio la China. Estamos mirando cómo se están derrumbando estos gobiernos y dejando unas deudas realmente escalofriantes. Para darte una idea, la deuda de Petrobras, solo de la empresa Petrobras en Brasil, es de 120.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares, más que la deuda argentina debe Petrobras. Por eso es que es una empresa que está en quiebra. Es probable que dentro de poco se declare la quiebra, se declare la moratoria. Petrobras anuncie que ya no puede más. Fíjate, en Bolivia, las plantas separadoras, lo ha repetido Francesco Zarati en un artículo este fin de semana. Yo lo había hecho una semana antes, pero me encanta que me sigan la huella. Francesco Zarati ha dicho que la planta de separación de Río Grande y la planta de separación de Jacuíba no eran necesarias. ¿Y sabes cuánto se ha invertido en eso? 1.300 millones de dólares en dos plantas que no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque el gas estaba yendo normalmente hacia Brasil y estaba yendo normalmente hacia Argentina. Brasil nos había pagado por los líquidos. Pero además se menciona que hubo la advertencia de los brasileros de no aceptar gas seco. Es decir, los brasileros bajo ninguna circunstancia iban a comprar otro tipo de Humberto, porque definitivamente ya hubo el advertido. Pero es importante. El gas natural va normalmente por el tubo, por el ducto, por el gasoducto, ¿verdad? Llevando un poquito de líquidos y qué sé yo. Al final, estos líquidos forman parte del valor calórico de ese gas. Y Brasil, te estaba contando, el año 2014, justo para las elecciones, mira qué casualidad, Dilma Rousseff, por los líquidos que van contenidos en ese gas, nos paga. ¿Y para qué entonces poner unas plantas separadoras en Jacuíba y en Río Grande que cuestan 130.000 millones de dólares, 1.300 millones de dólares las dos, 600 la una y 700 la otra millones de dólares? ¿Para qué poner esas plantas? Pregunta a ti en su columna y dice, sacar los líquidos del tubo y ponerlos en camiones cisterna. ¿Por qué no dejarlos ir nomás pues por el tubo? Dice él. Sobre todo si resulta que no tenemos mercado para vender esos líquidos que le sacamos al gas, ¿no? Entonces, esas preguntas, fíjate, estás hablando de 1.300 millones de dólares en dos plantas. Si te pones a hablar de Bulo Bulo, son 1.800 millones de dólares, una planta que no va a funcionar. Entonces, si pones en una cuenta todas las cositas que ha hecho el mundo, por las cuales podrían merecer un juicio similar al que se está haciendo en Brasil a la señora Dilma Rousseff y el encarcelamiento posterior, para proceder de esa manera. Por eso es que se explica que Evo Morales, así como Lula da Silva quiere hacerse nombrar ministro para no ser detenido por la justicia brasileña, Evo Morales quiere seguir siendo presidente para no ser detenido por la justicia boliviana, si es que hubiera justicia boliviana. Marianela ya entra en su territorio, porque lo que olvidó Lula da Silva fue controlar también la justicia en Brasil. Así lo controló todo, pero absolutamente todo. Se le olvidó, mira el detallito que se le olvidó, y ahora la justicia brasileña lo está llevando a la cárcel a Lula. Acá han sido muy previsores, han controlado la justicia, claro, un control de lo más caótico, pero control al fin, y seguramente por eso es que la justicia boliviana no se pronuncia todavía, por eso es que el Contralor no
no abre la boca, ¿no es? Contralor Herbas no abre la boca sobre estas irregularidades y las tenemos que denunciar los columnistas, los analistas, como dicen ellos, los perversos analistas, ¿no? Entonces, en eso estamos en este momento, pero lo más importante del mensaje, Marianela, es que las cifras nos muestran que hay un derrumbe electoral del MAS, y que en realidad el resultado del referéndum del 21 de febrero fue de 65 o 62 contra 38. Bueno, y es bueno es bueno recalcar, Humberto, que lo que usted mencionaba hace un momento, sin contar cartas ni espadas, porque hay que hablar del cohecho electoral, hay que hablar de todo el fraude que desde lo que sea, poco antes de que se hubiera habilitado el padrón biométrico, se ha ido dando en el país. Fraude en todos los procesos, carnetizaciones ilegales, votan difuntos, vota gente que está en el exterior y que nunca más ha vuelto a Bolivia, vota gente 1, 2, 3 veces. Entonces, estos temas, amén de la dictadura sindical que hay en el área rural, hay que tomarlos en cuenta en esas cifras que brinda nuestro colega Humberto Bacaflor desde Tarija. Sí, Marianela, y quería decirte que está comprobado que en las elecciones de 2014 hubo una yapa de votos, ¿no?, para el MAS. En las elecciones de 2014 votó el 104% de los tarijeños, o sea, 4% más de los existentes. Y 103% de los cochabambinos, o sea, 3% más de los cochabambinos que tenían derecho a votar. Claro. 3% más, ¿no? Entonces, esas irregularidades que fueron denunciadas por un tipo muy serio, ¿no?, como es Enrique Velasco Recklin, es director de la Academia Boliviana de Ciencias. Él escribió en su momento un informe diciendo qué pasó. Yo he cotejado los resultados con ciudadanos habilitados para votar en todo el país, y me ha dado que en Tarija 104% y en Cochabamba 103%. Por una diferencia parecida, Hugo Banzer, querida Marianela, cuando tú eras chiquita todavía, el 78, creo que ni había, anuló las elecciones en las que estaba ganando su tú tenías tíos, ¿no? Anuló las elecciones en las que iba ganando su pupilo Pereda, porque se habían olvidado ellos de que le iban subiendo a su pupilo Pereda, Asbun, y se olvidaron de que tenían que cuidar la suma. Entonces creciendo la oposición, pero él le seguía subiendo hasta que un momento dice, oye, se nos ha pasado la mano, estamos en 104% de los votantes. Y ahí fue que Vance levantó las manos y dijo, no, se anula esta elección, y fue cuando Pereda lo derrocó a Vance, ¿no? Pero fíjate, 104 parece que es una cifra medio quencha, te cuento. Sí, realmente, porque se ha repetido acá y bueno, es importante que la gente sepa todos estos detalles, los analice, y también tenga mucho que ver con el tema de los sobreprecios en todas las empresas, en las obras, en todo lo que ha encarado el gobierno. Gastos multimillonarios, gastos faraónicos se ha mandado este gobierno. Y bueno, ¿quién devuelve esos recursos, Humberto, ya para despedirnos? Yo creo que, para comenzar, los bolivianos tenemos que pagar estas deudas, ¿no? Porque son deudas muy grandes. Si en este momento está en 20.000 millones de dólares la deuda pública, que es la sumada a la interna más la externa, ¿no? Así se llama la deuda pública. 20.000 millones de dólares. Cuando vuelvan de la India nos van a decir que ya son 27.000 millones de dólares. Entonces tenemos que pagar los bolivianos.
Te cuento un detalle bien Cuando salió Sánchez de Lozada, Humberto, sí, la deuda estaba en 4.000 sí, millones. Sí, y durante este gobierno se condonó la deuda de Bolivia, la deuda externa de Bolivia, Ajá. se condonó, pero este gobierno se ocupó de inflarla nuevamente y convertir esto en un desastre, en un verdadero desastre, ¿no es? Bueno, nuestra tercera generación la situación está endeudada. Sí, terrible. Está totalmente, como se dice, está hipotecada. El futuro está hipotecado, Marianela, hipotecado. El futuro de los bolivianos. Bueno, y ahora, Eso es. ¿qué en adelante? Yo noto que hay una cantidad de divergencias dentro del movimiento al socialismo, sobre todo en el nivel de la salida de estas informaciones. Por ejemplo, el caso de Gabriela Zapata. Es una información que obviamente ha salido del seno del MAS, ha salido de gente como la que está en el entorno más próximo de Evo Morales, aunque varios sabían. Por ejemplo, Walter Chávez está trabajando con Samuel Doria Medina, acusado y perseguido por terrorismo, trabaja con Samuel Doria Medina y trabaja en línea directa con Carlos Valverde. Y hay otros personajes como Rebeca Delgado, que seguramente hasta tuvo que disputar espacios con Gabriela Zapata. Le estoy hablando también del ex vocero presidencial que hoy está en el municipio y se llama Alex Contreras. Todas estas personas, sin lugar a dudas, conocían la vara alta, el poder que tenía Gabriela Zapata en el entorno más próximo de Juan Evo Morales. No nos olvidemos también que se han rumorado que tanto Patricia Vallivian como la propia Rebeca Delgado han pasado por los mismos temas que Gabriela Zapata. ¿Qué hay de estos temas, Humberto? Los secretos de Palacio están saliendo de la misma gente. Sí, parece que en realidad el error fue de Evo Morales. Él decidió fijar para febrero de este año un referéndum por el cual íbamos a decir los bolivianos si dos personas iban a ser candidatas dentro de 4 años. Mira la pregunta, ¿no? La pregunta tan urgente era si dentro de 4 años van a ser candidatos Evo Morales y su amigo. Claro. En Linera. Yo creo que ese fue un error. ¿Por qué? Porque precipitó, Marianela, el debate político. Y ya como consecuencia de eso, estamos lanzados en una especie de campaña, ya no sé si te has dado cuenta. Estamos en una campaña electoral. Choquehuanca ha salido de su mutismo, dejó de hablar con las piedras y decidió hacer discursos. Y ha lanzado este fin de semana un discurso en el que exige que en el gabinete solo haya un blanco. ¿Te acuerdas como las blancas, sin blancas decían, ¿no? Dice, entonces, yo digo, ¿le van a hacer algún juicio por eso? Es discriminación, ¿no? ¿O no? Absolutamente. Racismo y discriminación, ¿no? Y entonces este precandidato, David Choquehuanca, nadie observa, pero él es un candidato. Otro candidato ese es más serio, Romero, ¿no? Es candidato a suceder a Evo Morales. Otro candidato es Quintana, ¿no? Y otro calladito nomás es Cáceres, Felipe Cáceres, ¿no? Pero que él está corriendo. Y ayer los fabriles le han dicho a Evo
Morales, que ellos también pueden ser candidatos a la presidencia. ¿Y por qué no? Si un cocalero ilegal es candidato, es presidente, ¿por qué no un Fabrilo? O de repente los importadores de ropa usada también van a decir lo mismo, ¿no? Claro, Y ya estamos, normal. ya estamos en eso. Y además Carlos Mesa está corriendo ya. Carlos Mesa está de viaje en este momento, está en Europa. Va a dar unas charlas en España y en Francia. Ha ido con Carlos Hugo Molina y con un, creo que se llama Andrés Pedraza, que fue funcionario de su gobierno. Entonces, digamos que por culpa de Evo Morales, de la prisa que tenía por saber si iba a ser o no candidato dentro de 4 años, resulta que ya en Bolivia estamos viviendo una especie de campaña para las elecciones del año 2019. Sí. ¿No? Yo creo que las campañas no han cesado toda esta década. Y no le cueste a Evo Morales haber sido derrotado. Es la primera derrota que sufre en 10 años, la derrota electoral, y la sufre a pesar de todos los esfuerzos que hizo para el fraude. De los 10 o más puntos que le quitó al no, parece que subestimaron la fuerza del no. Subestimaron la fuerza del no. No sé si he leído el día que Gonzalo Chávez pone en el Twitter, dice, muestra las fotos de las manifestaciones en Sao Paulo, en Río de Janeiro, y dice, si los que hemos votado por el no, nos convocáramos a una reunión a las calles, seríamos más que estos, dice. Dice Gonzalo Chávez, que estudió en Brasil, ¿no? Como un denominador del socialismo del siglo XXI, corrupción. ¿Qué te parece? Desmedida y despiadada. Qué bárbaro, cómo se derrumba. ¿Cómo se derrumba? Claro. Y a la madre patria socialista ya había marcado el sendero, Marianela. Sí. En la madre patria socialista, que se derrumbó sin disparar un solo tiro, ¿te das cuenta? Una superpotencia, un imperio, se cayó. De eso hemos sido testigos nosotros. En 1989, entre el 89 y el 90, se derrumbó la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque estaba totalmente contaminada, tomada por el Zika. Me parece que el Zika llegó un poco tarde, Marianela, para crear microcefálicos. Sí. Y creo que estos procesos ya los habían creado antes.